Regresamos. En hora y media que llevamos de sesión, me he dedicado a hablar y a comentar con ustedes. Había dejado en segundo, en tercer, en no sé qué plano, el calor ambiental. Hasta que lo estoy mencionando, lo comienzo a dar cuenta de ello. Comienzo a hacer conciencia, porque le acabo de prestar mi atención. Igual a que si empiezo a sudar o no, no me había percatado justo hasta ahorita. Y así yo creo que ustedes igual no se habían percatado de la temperatura ambiental que tengan desde donde me estén observando, acompañando, hasta que lo acabo de hacer mención. Igual cualquier otro estímulo, si tienes un gato y en ese momento maulló, pues hasta entonces le prestaste atención al gato. Y así, ¿no? Esa es la atención centrípeta, y venía de un ejemplo de que puede haber personas que tengan atención centrífuga, que es decir, atención dispersa o déficit de atención, porque no pueden concentrarse en una sola cosa, y que se dedican al manejo de vehículos de carga pesada. No es lo más recomendable, pero vamos a suponer que el personal de recursos humanos de la empresa que lo contrató, si es que lo contrató una empresa y no es servicio particular, pasó por alto esto de la evaluación en la atención y contrató de operador de un tractocamión a una persona que tiene déficit de atención o atención centrífuga, que está pendiente de mil cosas, y que cuando vio el tope prestó su atención, pero en eso vio que junto vendían cocos y que atrás estaba el puesto de chilito, y su mente se le fue al coco con chilito en polvo y un mango, una chamoyada. Olvidó perdió de vista la atención, el tope, y que los vehículos de adelante se iban a detener y que iba en sexta. El camión lo llevaba en sexta, no había metido el eliminador de pistones para frenar con motor, y por ver todo eso, ¡fum!, se le va el camión y se lleva adelante el tractocamión, y por delante se lleva a un vehículo compacto y deja por lo menos lesionado a dos tripulantes del vehículo. Vean, aquí ya hay una comisión de un delito, lesiones y daños, ¿no? Se hace una evaluación. Con esto no vamos a disculpar al operador del tractocamión, porque nosotros no tenemos esa capacidad ni está en nuestras manos. Decir, no es que entiendan que porque él es distraído, entonces ya por él. No, tampoco vamos a decir, ya ven, porque es distraído y por eso tiene más culpa. No, simplemente vamos a describir que lo que sucede es que el tipo tiene un déficit de atención o atención dispersa. Que vaya a ser el juzgador con esa información es su asunto. A nosotros nos toca solamente describir, hacer ese diagnóstico para ofrecerlo como prueba, como peritaje del operador que participó en un hecho de tránsito terrestre. Y ahí vamos. La memoria es la capacidad para recordar. En pocas palabras, en muy pocas palabras, la memoria es la capacidad para recordar. En otros términos, la memoria es la capacidad de seleccionar, acomodar, guardar y evocar recuerdos o información. Hay varios tipos de memoria, la anterógrada, retrógrada. Los mecanismos son la fijación, la retención y la evocación. Los daños que puede haber en la memoria, las amnesias y las paramnesias. En fin, ¿qué relevancia tiene esto? Tenemos que describir cómo se encuentra el funcionamiento de su aparato, sí, el aparato mental
la esfera de la memoria. Por cualquier situación que se pudiera presentar, tenemos que decir qué capacidad tiene para recordar, para fijar, para retener o para evocar información. Puede llegar a sernos útil y a fin de cuentas nos va a describir, va a ser un elemento que describe cómo es la estructura y funcionamiento de una persona. La sensopercepción, pues obviamente resulta importante hablar de la sensopercepción porque tiene que ver con su capacidad de percibir las cosas en el mundo. Es decir, tenemos que evaluar todos y cada uno de los sentidos, no de una manera eh, precisa. Si fuese necesario, sí vamos a acudir con un especialista para que determine su capacidad de visión, de audición, de sensación. Y hablo de senso-percepción porque son dos elementos, como la conciencia y la orientación son dos en uno solo. No sé si lo notaron, pero aquí hubo un refresh, de pronto se me fue todo y parece que estoy de regreso. Carlos Azucena, si notaron la interrupción, díganmelo. Si, si seguimos al aire o si... Ya, ok, Carlos, bien, estamos de nuevo. Eh, perfecto. Perdón, es que aquí me está haciendo lo que era esta cosa. Déjenme. Uh, bien, parece que ya. Y espero no haya. Muy bien. El caso es eso, ¿no? Que la sensopercepción les decía que compete a dos elementos, uno lo que es la sensación propiamente dicho y por otro lado la percepción. Eh, la diferencia, la distinción entre uno y otro es que uno tiene que ver con el ambiente externo y otro tiene que ver con el ambiente interno. Esto nos lleva a meternos un poco a las neurociencias, lo han de haber visto en las bases de la conducta. Eh, Cuando se habla de los estímulos y los sentidos como los instrumentos para captar los estímulos, hablamos de los sentidos, tienen receptores y que se diferencian unos de otros de ser quimioreceptores efectivamente, mecanorreceptores también efectivamente, y receptores propioceptivos e introceptivos. Es decir, que la sensopercepción nos va a dar cuenta de que si podemos captar el ambiente externo, el mundo de afuera, mecanorreceptores y quimioreceptores, sonido, olores, luz,
etcétera, etcétera. Y esos mecanorreceptores, quimiorreceptores y receptores interoceptivos y propioceptivos que nos van a dar sensaciones como de frío, de dolor, de hambre, de sueño, de comezón y de sentimientos y emociones. Entre los interoceptivos y los propioceptivos pues está esa diferencia de captar lo que sucede dentro del cuerpo en cuestiones físicas, pero también en cuestiones emocionales y sentimentales. Aquí vemos, por ejemplo, una persona si es susceptible, su espectro, vamos a cuestiones de conductismo, también nos los podemos llevar hacia el lado de los conductismos. Recuerden que poco antes de que salieran los conductistas propiamente hablando, antes de que se estableciera el conductismo como tal, en la historia de la psicología pasaron una etapa que es la etapa experimental creada por Wilhelm Wundt en Alemania, que quiso hacer que la psicología se volviera un clon de la física, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, que obedeciera las leyes de la ciencia cuantitativa y obedeciera a la ciencia más pura que es la física, pero para lograrlo pues tenía que matematizar el espectro conductual y de ahí crearon después de Wilhelm Wundt que quiso dar pasos hacia adelante creando laboratorios de experimentación. Vienen a la luz dos grandes tipos, Weber y Fechner, que crean la ley de Weber y Fechner, y dentro de esto lo rescatable es hablar sobre el umbral del dolor, bueno, el umbral de percepción, que establece los parámetros, y esto lo hicieron a través de fórmulas, a través de ecuaciones que podrían determinar el umbral de sensación, el umbral de percepción de un individuo como fundamento de la conducta. Y bien, si bien nos podemos remontar a ello y quedarnos más allá de descifrar las ecuaciones que habían sugerido ellos para establecer un umbral de dolor, nos podemos quedar con la formulación de la teoría de los 5 elementos, de los 5 puntos principales en las teorías de Weber y Fechner, que justamente hablar de ese umbral nos regresa a esto de la sensopercepción. No hemos salido de ahí, pero nos regresa a que la sensopercepción puede tener un umbral y podemos indagar o deberíamos indagar, por ejemplo, el umbral del dolor de un individuo que aparentemente es indolente. ¿Y cómo nos está relacionando con esto de los receptores, de los interoceptivos y propioceptivos? Porque puede llegar a tener un umbral amplio del dolor físico, pero un umbral del dolor emocional mucho más reducido, o al revés, o bien podrían estar emparejados el umbral del dolor físico con el emocional, y entonces estamos hablando de que vamos a explorar su umbral del dolor de sensopercepción, y vamos a tener que mencionar aquello de los receptores interoceptivos y propioceptivos, cómo están funcionando, y eso pues va a estar aquí en este elemento del aparato mental, y además de cómo
ese individuo capta el ambiente, por ejemplo, en esto de la percepción o de la sensación. ¿Y qué relación tiene con las distorsiones? Lo que está mencionado ahí en este esquema es hablar de las distorsiones, lo que es la ilusión, el delirio, otras distorsiones visuales auditivas. ¿Qué importancia, qué recurrencia hay? ¿Qué tan significativo es? ¿Y cuál podría ser el origen de esas distorsiones? Por ejemplo, un tipo que ya alucina, es decir, delira con ideas de megalomanía o delirios del ámbito religioso, un tipo que ya ve al diablo o que tiene la distorsión auditiva de que le habla el diablo, que puede ser una alucinación o un delirio. Esa es la condición actual de la sensopercepción en este individuo. Y este individuo las tiene a raíz de que dejó de consumir marihuana. Ven cómo este primer análisis, y por eso me estoy deteniendo un poco y llevando un poco más de tiempo en esto del aparato mental, porque esa evaluación que estamos haciendo en la sensopercepción nos está dando pie a hablar de un trastorno por consumo de sustancias y especificar que se trata de abstinencia en el consumo de marihuana. Y como aquí, en la evaluación de la sensopercepción, nos da el primer indicio que se termina sintetizando en aquel diagnóstico que acabo de mencionar, es un ejemplo. Luego, la inteligencia. Es la capacidad para resolver problemas, es la definición más aceptada que hay o más clara y más precisa de la inteligencia, que esto simplemente se evalúa con un test. Y hablando de test, hasta el momento, justo hasta el momento, los 5 elementos que llevamos ahorita pueden ser evaluados por test específicos para cada uno de ellos o por un test general. La recomendación es hacer el test general y luego la aplicación de test específicos, sobre todo al área de la esfera del aparato mental que pudiera estar comprometida. Si vemos que está en rangos aceptables, que tanto su estructura como su funcionamiento es adecuado, solamente se puede llegar a describir de tal manera, pero si hubiera algún compromiso en alguno de ellos, pues qué mejor que explorarlo para determinar bien el nivel. Ven que en la parte terapéutica nos llevaría a trabajar en ello, pero en la parte forense solamente vamos a quedarnos en la descripción. Bueno, ¿qué relevancia tiene hablar qué relevancia tiene hablar de la inteligencia? Esto nos puede en algún caso eh, confirmar o descartar la participación en algún tipo de delito. No quiero que sea excluyente, pero una inteligencia limítrofe difícilmente podría participar como autor intelectual de un delito. Una venganza en un estado de inteligencia limítrofe, tal vez podría llegar a pensar en vengarse, pero no va a saber, es probable, es poco probable, más no imposible, que sepa cómo realizarlo. Lo más seguro es que se vaya a la agresión física, verbal, más bien física, eh,
y encaminarlo hacia un delito del estado de ánimo violento, un delito pasional, pero la participación, vean que va a ser una participación directa. Esa persona va a ir directo contra, por ejemplo, su excónyuge, a atacarlo, así, tal cual, atacarle, perdón, atacarlo o atacarla, atacarle directamente. Eh, y no va a crear un plan macabro de cómo vengarse en ello. Me parece interesante con ahora esto de que se está subiendo a nivel de código penal lo de la venganza en estoy olvidando el término correcto que están manejando, pero el chiste es de que el pasar, digamos, compartir pornografía o exhibir pornografía como venganza, este, contra alguna persona, y, y para ello se requiere eh, ciertas capacidades. Normal, superior, pudiera llegar a ser obviamente muy superior, con mayor razón, pero un estado de inteligencia limítrofe difícilmente pudiera caer en eso. Es decir, que en un caso como el que estoy hablando, de que se comparte material pornográfico como para eh, vengarse de alguna persona, eh, si se hace esta evaluación y se encuentra una capacidad intelectual límite y se confirma y se comprueba la capacidad limítrofe, podría estarse argumentando que existiría poca participación, es decir, sería poco probable, más no imposible, que lo estuviera haciendo, porque no tendría eso. Me viene a la mente porque hace algún tiempo, eh, bueno, es reciente esto de que están subiendo al código ese nuevo delito, y me parece muy bien. Pero hace algún tiempo, hace algunos años, no existía, obviamente no existía eso. Y me turnan un caso de que en redes sociales, sí, vía internet y otras cosas, empezaron a subir una serie de montajes, eh, digamos, imágenes pornográficas, pero con la cara recortada de X persona. Es decir, el montaje de que a toda esa imagen pornográfica le hacían el montaje solamente el rostro de la persona en cuestión. Resultó ser la expareja quien estaba haciendo todo esto. Y ahorita me viene a la mente porque obviamente la expareja difícilmente podría haber tenido una capacidad intelectual limítrofe, porque no le habría dado los conocimientos y la técnica para hacer esos montajes y exhibirlos de esa manera, ¿no? Obviamente ahí hablamos de una venganza, hablamos de eh, de que la sensopercepción en cuanto a lo emocional estaba trastocado, de que su atención era centrípeda eh, hacia ese hecho en particular de haber sido, ¿cómo decirlo? No humillado, pero sí en lo propio, tocado en el amor propio en cuanto a lo sexual, y que su nivel de conciencia y de orientación no se encontraba al 100%. Digo, aquí sí hablo del 100% porque hablamos de la escala de Glasgow, aunque estaba ubicado en lugar y moderadamente en tiempo, no estaba, estaba comprometida su ubicación en persona,
y su conciencia pues era a nivel de sopor. Y bueno, ese fue la evaluación inicial, y estoy haciendo el diagnóstico de lo que está sucediendo, y ese diagnóstico me lleva a algo ulterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esos elementos puedo elaborar un diagnóstico, una síntesis, diagnóstico, un razonamiento donde se da justamente el diagnóstico final de qué sucede ahí. Y entonces, bueno, ya podemos mencionarlo de esa manera. El retraso, como ya vieron, puede ser limítrofe, leve, moderado, grave, en el caso de hacia abajo, y en el caso de hacia arriba, normal, superior, inteligencia, muy superior. Ya saben, esto con pruebas y demás, pruebas específicas para la inteligencia, y ahí nos vamos. Y por último, el pensamiento. El pensamiento es la actividad mental de juicio, raciocinio, comprensión y lógica. Es decir, la concreción de la actividad psíquica, es decir, la actividad cognitiva. El pensamiento es todo lo que sucede en la cabeza de alguien y que tenemos que describirlo diciendo su forma, su contenido, cómo piensa, qué piensa, cuál es el curso, y esto solamente se hace a través del lenguaje. La única forma de evaluar el pensamiento es a través del lenguaje. Cuando nos narran una situación, cuando se le pide describir cualquier hecho X, ahí nos está dando cómo piensa, qué piensa y en qué forma lo piensa. Cómo aprecia, cómo ve el mundo. La apreciación es cómo ve el mundo. La lógica es cómo trabaja eso que él piensa. Y el juicio es lo que decide hacer con lo que él piensa. Eso se tiene que ir describiendo, se tiene que ir viendo si hay un compromiso en alguno de estos elementos en apreciación, en lógica, en juicio, que lo lleva por ejemplo, a manifestar, simplemente a manifestar tal conducta, sea la víctima, sea el victimario. Puede ser por una distorsión en la apreciación, en la lógica o en el juicio. El pensamiento puede ser egodistónico o egosintónico. Egodistónico es cuando su pensamiento está basado sobre todo en el afuera, en el otro, en lo que piensan los demás, en lo que digan los demás, en lo que hagan los demás. Y el egosintónico va a estar enfocado hacia mí mismo, hacia uno mismo. Si yo me gusto, me voy a vestir de tal manera, no porque a los demás le guste o porque los demás me digan que se ve bien, sino porque con eso yo me voy a sentir bien y con eso yo le voy a gustar a los demás. No es porque los demás me digan que les gusto, sino porque yo sé que con eso le voy a gustar a los demás. Esto de lo egodistónico y egosintónico está estrechamente relacionado con la personalidad, porque las personalidades del DSM las podemos dividir de acuerdo justamente en personalidades egodistónicas y en personalidades egosintónicas. Nos interesa saber la forma del pensamiento egodistónico o egosintónico, porque va a cotejar, va a calzar con la personalidad, y eso va a estar manifiesto en la conducta que nos esté mostrando, y por tanto tiene que estar descrito en nuestro diagnóstico. Y el MOISA y el curso y el curso del pensamiento puede ser mosaico o lineal. Mosaico es cuando dan saltos cuánticos, como a veces lo he notado a través de mi discurso, que voy y vengo, hago paréntesis, me regreso, ya me perdí, lo vuelvo a retomar. Es un pensamiento mosaico.
platiquen a alguien, pregúntenle a alguien que les platique o pídanle a alguien que les platique un sueño o lo que hicieron el día anterior. Y si ven que va de adelante para atrás y se regrese y aclara lo que sucedió en la precuela, que es la secuela pero de antes, y así, eso es un pensamiento mosaico. Y el pensamiento lineal te dice por minutos lo que va sucediendo tras, muy ordenado. ¿Cuál es mejor? Ninguno. ¿Cuál es peor? Ninguno. No es que uno sea mejor que otro, ni que uno esté bien o que el otro está mal, simplemente son cursos del pensamiento, las formas egodistónico, egosintónico, y el contenido, la apreciación, la lógica y el juicio. ¿Cómo no sabemos esto? Solamente a través del lenguaje. Entonces, existe un resumen para todo esto, lo existe, yo lo he encontrado en el Mini Mental, que me da en 5 minutos me da un panorama muy amplio y muy próximo a lo cierto respecto al aparato mental. Y después se puede ir ocupando, les digo, una batería propia para cada uno de estos. Ya les dije, en conciencia y orientación puede ser la escala de Glasgow. En la atención, por ejemplo, se me va la memoria, ¿no? La atención hay pruebas precisas para la atención. En la memoria, igual hay baterías propias para la memoria. La sensopercepción, los exámenes de los sentidos, más mm, otras pruebas de inteligencia, Barranquilla, Raven, etcétera. Y del pensamiento, pues bueno, ya les dije, a través del lenguaje se puede remediar cualquier saneamiento de esto. ¿Qué más corresponde al psicodiagnóstico? Ya que hicimos una ajá, 10 minutos más. A ver, vamos a ver ¿cómo se dice exactamente lo mismo? Bueno, en este están las definiciones. No es exactamente igual. Bueno, no sé qué pasó. Se me pierde. En fin, les decía, podemos comenzar analizando el aparato mental, lo podemos iniciar para hacer un poco de empatía con la persona, eh, rapport y demás, elaborando lo que es la historia clínica. Esto de todos modos se tiene que hacer, sea antes del aparato mental. Bueno, quise hablar primero del aparato mental porque había que entender qué sucede con la cabeza, hacia dónde nos lleva, o lo primero que tenemos que conocer del psicodiagnóstico, pero no quiere decir que necesariamente vaya antes. Podemos hacerlo para tener una idea, o cuando nuestra impresión diagnóstica nos está diciendo, hey, atención con tal o cual elemento con tal o cual esfera del aparato mental, podemos ir para allá, para descartarlo, para tener un rumbo más cierto, o bien, si nuestra
impresión diagnóstica está ecuánime, pues ¿por qué no irnos eh, hacia la historia clínica para luego regresar al aparato mental? Entonces, el, la historia clínica criminal, o bueno, yo le puse el apellido criminal, es una historia clínica que puede ser enriquecida tanto como ustedes lo deseen. Tiene la misión de elaborar eh, una base de datos importantes que nos van a dar el desmenuce, que nos va a permitir desvestir, desnudar a la persona en su mente, en su conducta. No quiere decir en lo físico, sino que desnudarlos en lo comportamental, en lo en lo emocional. Y bueno, aquí es donde nos va justamente a dar toda esa información desde lo más básico hasta lo más complejo, y dense cuenta, no sé si ya lo han percibido así, pero al ir llenando de una manera empática la historia clínica, no sol- de- y sobre todo si lo hacemos de manera personal y no dejamos a los seconds a que lo hagan, o solamente en ponerlo en una tablilla y que la persona lo llene, sino nosotros salirlo llenando, sí va creando un rapport con la persona, va dando confianza que va a permitir desbloquear algunas puertas que pudiera tener cerradas, y que obviamente esto nos permite acceder a información relevante y que sin lugar a dudas nos llevará a mucho mejor puerto que nada más hacerlo así, porque podemos en algún momento escarbar un poco más, presionar, dar efectivamente dar eh, pauta, dar pie a que puedan explayarse con la confianza de que estarán acompañados, ¿no? Lo digo desde la parte terapéutica, pero también desde la parte forense. El decir forense, ponernos una vara, no nos hace entrar a un anfiteatro climatizado y frío, sino acompañar y acobijar a la persona que se encuentre con nosotros. Tiene datos importantes esta historia clínica. eh, el motivo de la consulta va a ser la causa o el expediente, el delito, el estado psicológico que pudiera darnos un motivo, la media afiliación. Podemos incluir en esta media afiliación estatura, peso. Obviamente vamos a hablar más adelante de las condiciones de salud física del individuo, pero aquí vamos a encontrar nombre, edad, fecha de nacimiento para tener claro algunos asuntos. Vean que en el segundo apartado, sexo, género, identidad, preferencia y práctica, eh, son 5 elementos que nos pueden describir la sexualidad del individuo. Y aquí sí hay que ser claros, independiente que se legalice, se reconozca o lo que ustedes quieran, independiente a que estén a favor o en contra de que se dé reconocimiento a la diversidad de género, si son activistas o no en que se reconozca a toda esa comunidad
muy respetable. Independiente de todo ello, las cosas por su término. En este caso sí vamos a, a decir las cosas como son hasta el momento y que no veo cambio en ello, independiente que se le reconozca en lo social. No me aparto a que se les reconozca en lo social, pero en estos términos no podemos más que suscribirnos a sexo, hombre, mujer. Y eso porque al fin de cuentas el cuerpo, el fenotipo, lo hace o tener pene o tener vagina, y eso lo hace hombre o mujer, en lo físico, en el sexo. En el género es los roles socialmente aceptados que está cumpliendo, son roles masculinos o roles femeninos, no hay más. Aquí no existe, no existe más y tenemos que ser claros, porque si bien es cierto, estamos acabando con el machismo, con el feminismo, por igual, y que no se tienen que estandarizar. A fin de cuentas, sabemos que existen roles masculinos y roles femeninos, que es muy distinto al sexo y que nada tiene que ver con el sexo, porque puedo tener el sexo hombre, pero jugar roles femeninos y no cambia absolutamente nada. Una cosa no hace a la otra. Eh, y por otro lado, más interrupciones, permítanme. Bien, un descanso.